Padre, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos con ella y también gracias porque nos has juntado esta noche para escucharla. Sabemos que tú tienes muchas cosas siempre que hablarnos y también creemos que nos las dices justo en el momento indicado. Y hoy tú sabes qué necesidades traemos, cuál es nuestra situación, qué es lo que necesita nuestro corazón. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra que es viva y eficaz. Y gracias, Señor, porque nos amas, porque has muerto por nuestros pecados. Gracias porque nos has hecho entrar en una relación contigo de amor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, pues entonces continuamos con Miqueas. Y lo que vamos a ver en esta ocasión es un nuevo reino. ¿Ah? Hemos visto en el libro de Miqueas cómo eh, pues el pueblo había tenido líderes y estos líderes dirigieron mal al pueblo de Israel. Entonces Dios promete un nuevo guía, un nuevo pastor, ¿verdad? Pero también vimos el desastre moral y religioso que había en la época y pues la ciudad estaba destinada a ser destruida. Pero Dios prometió en el capítulo 3 una nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. En este capítulo, que es el capítulo 4 verso 8 hasta el capítulo número 5, vamos a estar viendo que aunque hay guerras en esta época de la historia del pueblo de Israel, al final Dios ha prometido el nuevo reino mesiánico y todo esto es a través del cumplimiento de la promesa de Cristo Jesús. Entonces, dicho esto, vamos a adentrarnos en Miqueas 4:8. Dice así: Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Bueno, en esa sección vamos a ver cómo el autor está narrando las guerras de Israel. Ahorita lo vamos a profundizar. Pero en este verso número 8, el texto comienza dando una promesa a los israelitas, que vendrá un nuevo reino, propiamente a los judíos. Pero va a venir un nuevo reino y este reino vendrá primero a Jerusalén. Es lo que comienza diciendo esta promesa. Cuando habla de torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, la hija de Jerusalén, habla de Judá, el reino del sur. ¿Eh? Pero ¿por qué está diciendo esta promesa Miqueas? Y aquí donde nos vamos a profundizar un poquito más. El momento histórico en el que ocurre esto es muy importante. En este momento donde está dando esta profecía, fue durante el reino de Ezequías, perdón. Ezequías es un rey de Judá, del reino del sur, y a propósito que fue un buen rey e hizo lo recto delante de los ojos de Dios, cosa rara en la historia de los reyes. Pero a pesar de que él era un hombre que hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios, este hombre enfrentó muchas guerras. En Segunda de Reyes, capítulo 18, no vamos a leer todo el capítulo porque está bien largo, pero te lo cuento rapidísimo. Vemos que Asiria había invadido a los israelitas el reino del norte y tomó posesión de la tierra del reino del norte. Ajá. Y también, digamos así, sometió a los del reino del sur, a los de Judá, a los de Jerusalén. Pero Ezequías se rebeló y no sirvió a los asirios. ¿Mm? Y resistió ante dos reyes asirios muy poderosos que incluso en la historia se les conoce como los más poderosos, Salmanasar II y Sennacherib. Sennacherib fue el más rudo de los reyes asirios. ¿Ok? Entonces, en este capítulo 18 vemos cómo enfrentó las guerras contra estos dos reyes. Y por cierto, ahí hay una oración que es súper famosa, la oración de Ezequías, que algunos la ocupan como un modelo de oración. Bueno, en este momento histórico, donde Israel está siendo invadida y Judá está en guerra, es en donde viene esta promesa. Le dice, verso 8, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén, refiriéndose a Judá. Ahora creo que tiene sentido entonces lo que está diciendo. Uh-huh. Es decir, aunque todo esté destruido, aunque esté lleno de guerras, aunque haya un reino caído, va a venir un nuevo reino. Es lo que promete el Señor.
Ahora, vamos en el verso 9 porque hay más que hablar de esto. Dice el verso 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, o sea, Judá, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. En este pasaje, mientras en ese tiempo, dice el texto, había dolor y llanto por las guerras que estaban enfrentando, ahora se entiende por qué dice eso, dolor y llanto, y las profanaciones que los asirios estaban haciendo contra Israel, Judá y el templo, Dios le anticipa a su nación que será librada y redimida. En el verso 10 es lo que acabamos de leer. Dice ahí, serás librada, redimida, ¿verdad? Ahora, y en el futuro, las naciones incluso serán juntadas para ser trilladas por Israel. O sea, va a haber una restauración y el mismo Israel y Judá van a participar para trillar o juzgar a estas naciones. Ahora, esta promesa es muy alentadora para un pueblo como Judá y Israel, que para Dios es uno solo, no son dos. Me gusta eso, aunque ellos están peleándose, para Dios es el mismo pueblo. Pero es muy alentador porque durante toda su historia ha sido oprimida por naciones. Incluso el día de hoy sigue oprimida por muchas naciones. Pero Dios ha prometido en este capítulo que todo terminará. Incluso este pasaje es tan vigente el día de hoy que los mismos judíos hacen alusión mucho a este capítulo para hablar de cómo Dios le va a dar victoria sobre todos sus enemigos en las naciones. ¿Ok? Bueno, entonces, pero vamos a concluir esa sección leyendo el capítulo 5, verso 1. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Esta primera sección termina en el capítulo 5, verso 1. Miqueas anuncia un acontecimiento que sucedería 100 años después de esta profecía, que no solo Israel fue llevada en cautiverio por los asirios, sino que también Judá, también los del sur, serían sitiados y no serían llevados por los asirios en este caso, sino por los babilonios y serían invadidos. Este sitio de Babilonia a Jerusalén se cumplió 100 años más adelante. En el año 588 a.C., en Segunda de Reyes 25:1, ahí habla de este sitio. Bajo el mando del rey Nabucodonosor, segundo rey de Babilonia, ellos sitiaron la ciudad y derrocaron al final el reino del sur también. Este fue el clímax de la caída del reino del sur en Judá. Entonces, es la famosa cautividad babilónica. Empezó desde el 605, pero terminó hasta 560 y algo, me parece. Pero en el 587 es donde, por el sitio, ahí terminó, digamos, de batallar contra Babilonia y perdieron por completo. Bueno, pero bueno, ahora, aunque en la época de Ezequías esto no parecía algo concebible porque no había pasado, o sea, imagínate que te dijeran acerca de la destrucción de Xochimilco que va a ocurrir 100 años después y tú dices, nah, si todo se ve tan tranquilo ahorita, ¿verdad? Bueno, entre comillas. Pero no verías algo así como tan concebible, ¿no? Pero igual así le pasó a ellos. No lo veían algo así muy real. Pero Dios ayudó a Ezequías venciendo a Sennacherib y a los asirios y pues menos. Habían tenido una gran victoria en ese momento. Entonces la catástrofe no se veía como algo así claro, pero sería inevitable a pesar de que no se veía claro. ¿Por qué? Porque aunque Dios los ayudó, porque aunque Ezequías era un hombre que amaba a Dios, porque aunque hicieron muchas reformas en el tiempo de Ezequías, porque Ezequías, Eleas en Reyes, hizo un buen de reformas para que la gente se convirtiera a Dios, el pueblo no se convirtió a Dios. No se arrepintieron de su pecado, sino que siguieron en su mismo pecado.
Entonces Dios les entregó a los babilonios 100 años después. Está duro esto, porque acababan de destruir los asirios a Israel. Se supone que debieron haber aprendido la lección. Los del sur, ¿no? Fueron destruidos por rebeldes y desobedientes. Vamos a portarnos bien, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Pero no, siguieron con lo mismo. Ahora, no estamos exactamente hablando de esto, pero qué interesante, ¿verdad? Nosotros podemos estar viendo cómo muchas personas son juzgadas o caen o son disciplinadas duramente y aún así no aprender, ¿no? Dicen que uno no aprende en cabeza ajena, pero la realidad es que la Biblia sí nos invita a aprender en cabeza ajena. Esa es la realidad. No tenemos que pasar las mismas cosas para poder arrepentirnos de nuestros pecados. Bueno, pero regresando aquí al texto, ¿no? Entonces, Dios los entrega y, y en el verso número 1 que estamos leyendo, esta frase que dice que van a herir al juez de Israel en la mejilla, está haciendo referencia al rey Sedequías, que fue el último rey de Judá al cual le sacaron los ojos. Eso aparece en Segundo de Reyes 25:7. Bueno, pero toda esta parte, familia, habla de las guerras, pues, de Israel, que todo está destruido, pero Dios está prometiendo un nuevo reino, ¿ok? Pero hasta este momento todo está mal, todo va a ser destruido, el norte y el sur. Pero continuamos ahora sí con la promesa del reino mesiánico, que es el verso número 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hallare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Esa segunda sección, aquí es donde está la promesa del nuevo reino mesiánico. Miqueas está continuando la idea del primer versículo que leímos esta noche, que es el capítulo 4, verso 8. Está continuando esa misma idea. Pese al asedio que han recibido de parte de Asiria, de Babilonia y en general en su historia de todas las naciones, Dios promete a su pueblo restauración. Eso es lo que promete. Todo comenzaría con la llegada del Mesías prometido, el cual aquí precisamente le llama el que será el Señor en Israel. ¿Okay? Pero este Mesías en este pasaje tiene ciertas cualidades. Entonces vamos a enumerarlas. Primeramente, el Mesías futuro profetizado para Israel y Judá debía pertenecer al linaje de David. Dice, ¿dónde dice esto? Mira, esta frase que dice, pero tú, Belén Efrata, ¿no? De ti me saldrá el que será el Señor. Ajá. Bueno, pues esta frase, Belén Efrata, significa que el Mesías sería del linaje de David, ya que David era de Belén. En 1 Samuel 16:1, ahí nos menciona que el papá de David, Isaí y toda su familia eran de Belén. Y se sabía que el Mesías vendría de la descendencia de David. Le hace 2 Samuel 7. Por tanto, está diciendo, está haciendo alusión a la ascendencia del Mesías. Es del linaje de David, como estaba profetizado en otros pasajes, en otras profecías anteriores. Bueno, ahora Jesús cumplió esto. Jesús es el hijo de David, así se le llama en el Nuevo Testamento, no porque sea hijo inmediato, sino que habla del descendiente de David. Jesús cumple esta cualidad. También debía ser un rey humilde. O sea, se espera que cuando venga un rey, venga de manera portentosa, ¿no? O sea, notable, admirable, poderosa. Sin embargo, el rey que vendría de una ciudad pequeña y humilde como Efrata, que es una pequeñita ciudad que se encuentra en Israel. Muy chica la ciudad de Belén.
Y de ahí vendría este rey poderoso. ¿Qué otra cualidad, no? Bueno, eso lo cumplió, tú ya te lo sabes, ¿verdad? Todas las navidades vemos que Jesús nació en Belén, hasta en los villancicos bien, ¿verdad? Pero es una realidad, Jesús cumplió esta promesa. También el Mesías iba a ser el Dios encarnado. ¿Mm? Eso está muy interesante porque es el Señor, que sus salidas son desde el principio hasta desde los días de la eternidad. O sea, está hablando que Él es un Dios eterno, pero va a nacer. Y esto habla de una encarnación. Nacería de una mujer que daría a luz un bebé. Y esto también lo cumplió Jesús. Nació de una mujer, siendo que Él no es un hombre meramente, es más que un hombre. Dice el concilio de Calcedonia, Él es 100% Dios y 100% hombre. ¿Verdad? Pero encarnó. Ahora también sería de Belén, ya lo estábamos viendo, de ahí mismo lo entendemos ya en el Nuevo Testamento. También dice que sería eterno, es decir, encarnó, pero aunque Él ha encarnado como uno de nosotros, Él no es temporal. Su naturaleza no es temporal. Él está desde el principio, Él es desde el principio. Y con eso está diciendo que Él es el mismo del que se narra en Génesis 1:1, donde habla del Dios creador. Por tanto, este Mesías tiene un carácter de creador. Él es el mismo que hizo todas las cosas. Ahora, ¿cómo lo sé? Porque también en Juan, en el Evangelio de Juan 1:1, dice, bueno, 1:3, bueno, sí, 1:1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es este Mesías, pero tiene un carácter eterno. Él es el creador, el del principio. Y aquí también lo dice, sus salidas son desde la eternidad, desde los días de la eternidad. O sea, Él no tiene principio ni fin, Él es eterno, fuera del tiempo. Él es ex nihilo, pues está fuera de lo creado y de lo temporal. Entonces habla de eternidad, es un Dios eterno, completamente diferente a nosotros que somos temporales. También, ¿qué dice este texto? Que con su llegada el resto de sus hermanos se volvería con los hijos de Israel. Eso lo dice aquí en el verso número 3, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el Mesías viene a conducir a su pueblo al arrepentimiento. Es lo que viene a hacer. Y eso es lo que venía Jesús a predicar. Desde el principio, cuando venía a predicar, decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos. Todo el tiempo Jesús se tomaba muy en serio este asunto de arrepentimiento, de hacer volver el corazón de las personas a Dios, porque para Jesús el arrepentimiento es algo fundamental para la salvación. Entonces, eso es lo que vino a hacer Jesús, a llamarnos al arrepentimiento. Ahora también, dice aquí que en el verso 4 él apacentaría con poder de Jehová. Y cuando habla de apacentar, habla de un pastor. Y esto de pastor habla de, por supuesto, un principal, habla de una autoridad, pero también habla de alguien que guía a su pueblo, como un pastor lo hace con su rebaño, pero no lo haría como cualquier pastor de ovejas, lo haría con el poder de Dios. Jesús, cuando empezó su ministerio, dijo bien claro, ¿no? Yo soy el buen pastor. Está identificándose incluso con todas estas imágenes del pastorado del Mesías del Antiguo Testamento, a decir, este de Miqueas es uno de ellos. Entonces, Jesús iba a ser un pastor y Jesús se identifica de esta forma también. También, ¿qué más haría este Mesías? Dice aquí, con grandeza del nombre de Jehová. Ah, bueno, con poder de Jehová. Tú sabes que Jesús no sirvió en la fuerza de su carne, aunque Él es Dios. Él fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado sobre Él y en el poder del Espíritu eh, tuvo su ministerio, llevó su ministerio a cabo.
Bueno, sigamos. Con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Esto de grandeza habla de autoridad. Claro, desde niño, los mismos maestros de la ley se asombraban de las palabras que salían de la boca de este muchachillo de 12 años, ¿verdad? Y cuando escuchaban a Jesús, todos se admiraban porque escuchaban a Jesús no como alguien que citaba de la ley, sino como alguien que tenía autoridad. Ese es Jesús. Y dice también, y morarán seguros. Entonces, este Mesías traería seguridad nuevamente a su pueblo. Entonces, es algo que Jesús ha hecho, ¿verdad? Él traía seguridad a todos sus discípulos, a su pueblo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de una imagen. Capturan a Jesús para llevarlo a la cruz y se quieren también llevar a sus discípulos y Jesús le dice, no, no, vinieron por mí, a esto los dejan, ¿sabes? Y así hay varias imágenes en las que Jesús siempre sacaba la cara. De hecho, en el Nuevo Testamento todo el tiempo está sacando la cara por sus discípulos. ¿Ah? Jesús, el diablo nos acusa y Jesús dice, no, yo soy su abogado. Abogado tienen para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos vivir seguramente, ¿verdad? Y en general, ¿no? En Jesús podemos hallar seguridad, ¿estás de acuerdo? Incluso a pesar de la muerte, tenemos la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna, la seguridad de la resurrección. Podemos vivir confiados, como decía Pablo. También dice aquí, será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Cómo no? El día de hoy incluso se reconoce el nombre de Jesús como el hombre más importante de la historia de todos los tiempos. No ha habido otro como Jesús. Ha sido engrandecido sobremanera. Y esto hablando humanamente, porque sabemos que él no solamente era un hombre, él era más que un hombre, ¿verdad? También dice aquí en el verso número 5, este será nuestra paz. Bueno, en el sentido que traería paz a su pueblo de sus enemigos, los asirios, babilonios, Roma, Grecia, Persia y demás, ¿ok? Pero también dice un comentario que cuando dice la palabra asirios en este verso 5, no se refiere solamente al pueblo asirio, sino es una manera de nombrar a todos los enemigos del pueblo de Israel. Jesús traería paz a su pueblo de todos sus enemigos, ¿verdad? Y esto también lo vemos en Jesús, en una manera, en un cumplimiento parcial el día de hoy, porque el diablo no nos puede hacer nada, porque el mundo tampoco nos puede obligar a pecar y tampoco tenemos ya el yugo de nuestra carne que nos lleva al pecado, ya no. Él nos ha dado completa paz. Él ya no dependemos de las cosas, o sea, ya nos dio libertad, tranquilidad. Incluso en las situaciones difíciles, Él nos puede ayudar y dar paz. ¿Te acuerdas? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Ah? También el Mesías, también aquí en el verso número 5 dice, hay algo que me llama la atención. Levantaría pastores y hombres principales. Y vemos cómo esto sucede con la elección de los 12. Nombra a 12 apóstoles, pero también nombra a 70, lo vimos aquí el domingo, pero después estos 12 nombrarían sucesores en las iglesias locales y demás. A través de la llegada del Mesías se levantarían pastores que, mediante la palabra de Dios, traerían el consejo que daría libertad a las personas. ¿Mm? Y traerían salvación al pueblo. Y esto es una obra de Dios a través de la palabra, en boca de las personas que Dios ha usado como pastores. Ujú. A mí siempre me gusta mucho esto pensar de mis pastores, ¿verdad? Porque cosa que me dicen, cosa que me sirve. O sea, siempre ha sido así. Y en cuestiones de pastoreo personal, pues todo el tiempo es como, ¿y tú qué piensas, pastor? ¿No? Entonces ha sido padre. Y eso fue posible gracias al Mesías. Bueno. Ahora, también aquí una nota nada más al pie, porque dice que nos librarían con sus espadas de la tierra de Nimrod, con sus espadas de la tierra de Nimrod. Este nombre
¿por qué aparece en este versículo? Es algo muy interesante. ¿Te acuerdas quién era Nimrod? Nimrod aparece en Génesis 10, dice aquí tu Biblia, en el versículo 8. Nimrod dice la historia que llegó a ser el hombre más poderoso de su época, así como Elon Musk o no sé, no sé quién sea el hombre más poderoso el día de hoy, el director de Google, no sé. Pero en su época fue el hombre más poderoso, ¿ok? Y él fue el fundador de Asiria, de Nínive, y también fue el fundador de Babilonia, en donde hicieron la Torre de Babel, ¿ok? Entonces, qué interesante, porque fue el fundador de los dos enemigos que están cautivando al pueblo de Israel en esta sección de Miqueas. Entonces, lo que está diciendo es que Dios levantaría mediante el Mesías pastores que nos librarían de todos nuestros enemigos. Qué interesante. Y usa la imagen de Nimrod para hablar de los enemigos. Porque los enemigos también tienen este carácter poderoso. Son poderosos. Los enemigos espirituales que libramos son poderosos. Pero a pesar de eso, Dios tiene más poder. Su palabra tiene más poder. Su espíritu tiene más poder. Él es soberano. Nos ha dado libertad, familia. Bueno, entonces esa es la segunda sección. Y nada más para concluir rápidamente. En la segunda sección entonces vemos. Hay guerras, el reino está caído, pero Dios ha prometido un nuevo reino. Ese es el enfoque de Miqueas en esa sección. Ahora vamos a la tercera parte y al final hacemos una aplicación personal. En el verso 7 dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la tierra, las cuales no esperarán a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no serán en ti agoreros y haré destruir de tus esculturas y tus imágenes de medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de medio de ti y destruiré tus ciudades y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. ¿Ah? Bueno, en esta última sección del verso 7 al 15, vemos la esperanza de la futura restauración para Israel, para el pueblo de Dios. En el verso 7 y 8 dice que aunque destrucción, aunque vendría destrucción para el pueblo, quedaría un remanente, quedaría todavía un pequeño número de judíos. Ajá. Y ese remanente se convertiría como el rocío a la tierra, se convertiría en una bendición para estos muchos otros pueblos. Cosa que hasta el día de hoy quizás no se ha visto de una manera tan clara, porque no hemos visto todavía que los judíos llamen a todas las naciones para que se acerquen a Dios. Eso no ha sucedido. Al contrario, pusieron un muro, ¿verdad? Para que no pudieras acercarte y todo esto. Pero va a llegar el día en que el remanente va a ser una bendición para todas las naciones. Y esto al día de hoy todavía no se cumple, es algo que se va a cumplir en el regreso de Jesús. En un corto cumplimiento, después de las invasiones asirias y babilonias, quedó un remanente, o sea, sobrevivieron al cautiverio asirio y babilónico algunos, ¿no? Y del pueblo judío, precisamente, de este remanente, vinieron estos apóstoles que a través de ellos vino la bendición del evangelio a todas las naciones. Entonces, en cierto sentido, sí ya se cumple esto de manera parcial. Ahí vemos a Pedro predicando en la casa de Cornelio de los gentiles, ¿no? ¿Te acuerdas de esta visión de lienzo con 4 puntas y que le dice Dios, mata y come? Ajá. Y cómo predicó a los gentiles. Entonces, en cierto sentido, se cumplió porque Pedro, siendo judío, fue bendición para todas las naciones, abrió el evangelio. Pero también Pablo, apóstol a los gentiles. Entonces, en cierto sentido, se ha cumplido de manera parcial, pero en un futuro va a tener un cumplimiento pleno. Bueno,
En el verso 9 dice también, tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Es decir, en un futuro, porque no sucedió de manera completa en el pasado, Dios finalmente traerá la justicia absoluta a este mundo. Y con ello la destrucción total de todos los enemigos del pueblo de Dios. En aquel entonces no sucedió porque aunque Babilonia los llevó cautivos y aunque después Dios permitió que Babilonia fuera destruida por los medo-persas, de todas maneras Israel volvió a ser cautivo por los griegos y por los romanos y toda la historia, y después fue destruido la nación en el año 70 y de aquí hasta 1948 volvió a ser otra vez constituido un estado, ¿verdad? Pero el día de hoy, ¿qué tal? Lo traen ahí agobiado y asolado Israel. Entonces realmente esto todavía no tiene su cumplimiento pleno, pero en un momento futuro va a establecer la justicia absoluta. Y no solamente sobre Israel, sino sobre todo este mundo que el día de hoy lo vemos totalmente caído. Y va a destruir a todos los enemigos de Dios y de su pueblo, ¿no? Y del verso 10 al 15, toda sección que habla de destrucción, 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 solamente habla de cómo Dios va a erradicar el mal del mundo en el que vivimos de manera absoluta. Me encantaría ver algo así a mí, ¿verdad? Porque el día de hoy esto no se ve ni de chiste. Al contrario, la maldad absoluta. Aunque la iglesia es luz en las tinieblas realmente. Pero vemos en general todo está lleno de tinieblas. Bueno, pero hasta aquí vamos a tener la lectura, pero ¿qué podemos aprender para nosotros? Bueno, quiero que me acompañes al Salmo 94, familia. Es que si puedes abrir tu Biblia por ahí en el Salmo 94. Y lo que vas por ahí, te voy a decir algo, ¿no? El día de hoy, familia, nos pasa algo muy similar a los israelitas que están recibiendo esta profecía, a los judíos que están recibiendo esta profecía. Porque vemos todo así lleno de caos, lleno de guerras, maldad por todos lados. Como cristianos estamos sufriendo los estragos del mundo caído de una manera terrible en todos los sentidos. Nuestra carne se revela, el mundo nos presiona. O sea, por todos lados, maldad en lo económico, en lo moral, en lo político, en lo religioso. O sea, en todas las áreas de la vida está totalmente metido el mal. Parece que el reino del diablo el día de hoy está más próspero que nunca. Eso es lo que pareciera. Y al cristiano nos tocan pasar innumerables injusticias, abusos, acechanzas por pertenecer al pueblo de Dios. ¿Te ha pasado esas veces en que sabes que hay una gran injusticia y dices, ¡ay, si no fuera cristiano! No le pago, no hago esto, no le rindo cuentas, no hago nada. O sea, y estás así, de repente te acuerdas que eres cristiano y se te pasa. Dices, no, pero Dios no quiere que haga eso, Dios quiere que haga lo justo y lo correcto. Y Dios quiere que ame y que muestre bondad y que sea paciente. Y te tienes, déjame decirlo coloquialmente, tragar tu ira, tragar tu enojo, tragar tu impotencia, tienes que sufrirte el agravio y tienes que aguantar todo lo que estamos pasando el día de hoy. ¿Te has sentido así? Y de repente nos quedamos así como el pueblo y luego pareciera que la maldad ha triunfado, pareciera que el mal está para siempre, pero a través de este pasaje entendemos esto. No es para siempre. Esto que estamos pasando es porque Dios es paciente y se está esperando a que la gente de este mundo caído se arrepienta y le conozca. Por eso está esperando el Señor. Por eso está permitiendo todavía que el malo siga haciendo lo malo, pero no va a durar para siempre. Él nos ha prometido un nuevo reino, que por cierto ya empezó el reino de Jesús. No es algo que va a empezar en un futuro, es algo que ya comenzó desde la resurrección de Jesús. Él inauguró el nuevo reino siendo el primogénito, ¿verdad? De la resurrección. Entonces, el reino ya comenzó con todos aquellos que creemos en Jesús, pertenecemos a este nuevo reino, ¿verdad? Pero va a tener su consumación
completa y absoluta cuando Jesús regrese. Y familia, esto como lo vemos el día de hoy, lleno de caos y de abusos y de injusticias, va a acabar. Dios va a juzgar la maldad por completo de manera absoluta. ¿No te gustaría algo así? Todos clamamos todos los días, porque todos sufrimos por eso. Es horrible, ¿no? Es frustrante, es impotente, ¿no? Entonces, el Señor ya comenzó su obra en nosotros, porque aunque nos va a salvar en un futuro de todas estas cosas, el día de hoy ya nos ha salvado del pecado y de la muerte. Nos ha salvado de nosotros mismos, familia. Y quiero pedirte que pongas tu esperanza en que a lo mejor no ves todavía esto de una manera absoluta, pero ya lo comenzó a hacer. Y quiero que tengas la esperanza de que Él va a cumplir lo que dijo. Por eso quiero llevarte al Salmo 94. ¿Estás por ahí conmigo? Este salmo lo escribió un hombre oprimido, que sufrió abusos, que sufrió la injusticia de las naciones, que sufrió la injusticia de las personas. Es un hombre que fue acechado. Y fíjate las cosas que escribió. Dice, Jehová, es una oración, ¿ok? Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Te sientes identificado, familia? Dices, ¿hasta cuándo? Siempre se salen con la suya, siempre hacen lo mismo, ¿hasta cuándo? Y dice en el verso 4, ¿hasta cuándo pronunciarán? Hablarán cosas duras. ¿No te pasa eso? ¿Te encuentras a cualquier persona, no? ¿Sufres de algún abuso? Cosas duras. No hay suavidad de palabras. Todo es duro en este mundo. Dice, y se vanaglorian todos los que hacen iniquidad. Jactancia, arrogancia, orgullo, prepotencia. Dice, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. Sí, claro, si uno fuera del mundo, uno sería el que oprimiría a las personas, pero somos el pueblo de Dios y no nos queda de otra más que sufrir el agravio. Por eso dice aquí, a tu pueblo quebrantan, ¿verdad? Y dice, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Lo estamos platicando ahorita en lo de Baby Box. Es algo que se ve en todos lados. Y dijeron, no verá ni entenderá el Dios de Jacob, ¿no? O sea, se atreven, su orgullo es tal que se atreven a decir, tu Dios no va a hacer nada. Es lo que ellos en su arrogancia dicen, ¿no? Verso 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuántos seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son valientes. O sea, está diciendo, Dios sabe todas estas cosas. No solamente lo que dicen, los pensamientos. Y sabe que hay necedad en el corazón del hombre. Y dice, bienaventurado a quien tú corriges. Ja es una contracción de Jehová, ¿no? Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges. Ahora, de repente pareciera que el salmista tiene un lapsus de luz, ¿no? Porque está quejándose, está diciéndole a Dios toda su amargura, ¿no? Es que, ¿hasta cuándo, Dios? ¿No? Siempre lo mismo, nos oprimen, nos abusan de nosotros, ¿no? Y dicen que no los vas a ver, que tú no vas a hacer nada, y se burlan. Y de repente dice, ok, pero yo soy un hombre dichoso. Dice, porque a mí me corriges. Me llama la atención porque de repente sentimos eso, ¿no? ¿Por qué a ese que es bien pecador y es bien abusivo y mala onda y es así, está bien alejado, ¿por qué lo bendices y a mí me corriges, no? Pero dice de repente este hombre, a mí me corriges porque soy tuyo. O sea, por eso soy un hombre bienaventurado. Si no, fuera como ellos, que no le dices nada. Porque Hebreos 12, ¿te acuerdas que dice, no? Que aquel que es bastardo, pues no tiene padre que lo corrija, pero por cuanto somos hijos de Dios, el Señor nos corrige, ¿no?
Y dice, en tu ley lo instruyes. Es lo que hace el día de hoy. Incluso el Señor, estamos aquí teniendo juntos, mira, nos está hablando el Señor a través de su palabra, porque somos suyos. Verso 13, para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿De qué habla esto? Está hablando que en el futuro, cuando el Señor venga a instaurar su justicia absoluta, para ellos va a ser el juicio, los días de aflicción, y para nosotros el día de reposo, el día de descanso. Está hablando del día del Señor. Dice, en tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Te das cuenta? El impío sí va a tener un fin, y no va a ser un buen fin, como el día de hoy, ¿no? No, el buen fin. Para el impío no hay buen fin, familia. El único buen fin es el de las compras de Navidad, pero después de eso se acaba. Y dice aquí, porque no abandonará, me ayudas a leerlo con lo mío, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Son palabras que resuenan en nuestros corazones. Él no va a hacer eso, no nos va a abandonar y no nos va a desamparar. ¿Porque lo merecemos? No, no lo merecemos. Nos mereceríamos que nos abandonara y desamparara porque somos pecadores, pero ¿por qué no lo hace? Porque Jesús, el justo, él fue desamparado por el Padre. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Gritó Jesús en la cruz. Jesús el Hijo sí fue desamparado para tomar nuestro lugar, el que nos correspondía, hijos desamparados. Por eso, el día de hoy, Dios ve a Jesús en la cruz, a Él desamparado, para que a nosotros nos vea cerca de Él, para no vernos así. Y dice el 15, sino que el juicio será vuelto a la justicia. Entonces, chécate, el día de hoy somos juzgados, enjuiciados, condenados, llevados, perseguidos, llevados a la cárcel y a la muerte, básicamente en este mundo, pero ese juicio en un futuro se va a convertir en justicia. Y dice, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. El día de hoy es lo que hace con nosotros, nos ha cambiado el corazón de tal manera que ahora queremos caminar en la justicia del Señor. Y dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Ese verso, chécate el 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, ¿qué dice? Tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Te ha pasado que estás pensando mil cosas horribles en tu mente? No sé por qué últimamente me ha pasado esto. No sé si tengo un problema grave yo. Me dice mi mamá, haz una tomografía, hijo. Neta, sí me lo dice. Porque todo el tiempo luego es que me siento bien deprimido porque pienso en el mundo cálido, ¿no? Cada vez nos va peor. Está bien rudo el asunto en cualquier sentido, ¿no? Enfermedades y luego pasa otra cosa y luego te llega otra y así y no para. O sea, y es como, por favor, ¿no? O sea, mis pensamientos, no sé si te pasa. A muchos no sé por qué a las 3 de la mañana, ¿verdad? Te para así. Angustia, o sea, es una cosa horrible. Y te pasan mil ideas en tu cabeza, ¿no? No eres el único, familia. Estos pensamientos son porque vivimos en un mundo así. Pero por eso, fíjate lo que dice. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, ¿qué hago, Dios, no? Y dice aquí, tus consolaciones alegraban mi alma. Me encanta pensar que el día de hoy, en un mundo tan caído, la esperanza no va a ser algo que vamos a tener cuando nos muramos y vayamos con el Señor, sino que es algo que el día de hoy puedes tener en el Señor. A pesar de este montón de ideas que pasan por nuestra mente en nuestro corazón, el día de hoy gozamos de la presencia de Dios por el Espíritu Santo que habita en nosotros, el Consolador, Agios Paracletos, el que trae consuelo en nuestro corazón. El día de hoy estás bien angustiado a las 3 de la mañana y te levantas a orar. ¿Y qué hayas ahí? De repente empiezas a decirle a Dios todos tus pensamientos y de repente empiezas a ver cómo Dios empieza a darte consuelo
con su espíritu, con su palabra, y te puedes volver a dormir. Es una obra de Dios. Ahora, nada más pienso, ¿para qué te esperas a que venga el Señor? Puedes disfrutar de esto el día de hoy. Puedes hallar consuelo. No que la situación cambie necesariamente, pero sí puedes hallar consuelo. 20. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de la ley, de ley. Uy, qué fuerte frase, ¿verdad? En el 21 dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente, mas Jehová me ha sido por refugio. No sabes ni a dónde correr en la situación que estamos viviendo. Dice, Jehová me ha sido por refugio. Qué maravilloso. Dice, y mi Dios por roca de mi confianza. ¿En quién confío? ¿De quién me agarro? ¿De quién me tomo? De Dios. Es lo que dice, Dios mi roca de confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad. Los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. Esta frase es muy contundente, familia. Por un lado pienso, Dios va a hacer justicia, ¿no? Pero por otro lado, también mi corazón, aquellos que hemos sido, creo, transformados por el Señor, ¿verdad? Pensamos, ok, pero qué fuerte, ¿no? Porque yo era uno de esos, injusto, impío, grosero, abusivo, mentiroso, ladrón. O sea, yo era eso. Y de repente escuchar que el Señor va a destruirlos, familia, definitivamente que el Señor va a traer destrucción y va a vengar a los enemigos del Señor, pero el Señor no quiere la muerte del impío, sino que se convierta de su maldad. Y por eso necesitamos una vez más recordar que hay esperanza, pero no debemos ser egoístas. Debemos aprender a ver que esa necesidad también la tienen ellos para predicar ese evangelio. Y el Señor viene muy pronto, ¿verdad? Entonces, prediquemos el evangelio. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos en este pasaje de Miqueas, porque también igual nos identificamos con la nación de Israel. Y te pedimos, Señor, sabemos que estamos en un mundo así caído, pero ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, nuestra confianza en ti, nuestra esperanza en tus promesas. Y llénanos de tu espíritu. Señor, enséñanos tu palabra, encamínanos en tu ley, para poder entonces disfrutar de estas bendiciones el día de hoy que tú ya nos has dado, Señor. Ayúdanos a a cerrarle la puerta a la incredulidad y a la desesperanza, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a creerte a ti, Señor. Y trae fe, trae consuelo, trae esperanza a aquel que el día de hoy entre nosotros está desesperado, angustiado, Señor, y que no sabe para dónde ir. Recuérdale tu amor, cómo tú estás con él o con ella, Señor. Y consuélale, Señor. Y fortalécenos a todos juntos como tu iglesia. Y todos juntos decimos amén.